Fuimos invitados por la Escuela Nacional de Cine a moderar un panel en el marco del Festival de Cine de Cartagena en 2023. La charla que vas a escuchar giró alrededor de los retos que nos generan los más recientes adelantos de la inteligencia artificial, pero en relación con la producción cinematográfica. Los invitados a charlar fueron Diego Cañizal, guionista, protagonista de nuestro episodio 138, Alejandro Ángel, director, productor y creador del festival Narrar el Futuro. También estuvo por allá en el episodio 90 de Gente que hace cine, y Hans Fresen, director de cine que por esos días estrenaba su película Cristina en el marco del festival. Así inicia la charla. Bueno, muchas gracias por estar acá. Sí, no, con toda. O sea, si aún no aplaudes. Eso es con toda, muchas gracias. Gente, ¿de dónde hay acá? México, muy bien. Venezuela, Argentina, Brasil. ¿Y de Colombia de qué partes? ¿De aquí? Muy bien. Un aplauso para el de acá. Excelente. Pero con toda, o sea, aquí vamos a aplaudir con toda. Como ya lo habrás notado, no se escucha muy bien, como que aguanta la grabación, pero no me convence ahora que estoy editando. Y eso que fui juicioso, llevé la grabadora y la conecté a la consola desde donde salía el sonido, desde el Salón Rey del Centro de Cooperación Española, pero yo conecté y ya, o sea, no le paré bolas a los niveles, los micrófonos estaban a diferentes distancias, mejor dicho, la captura no fue la mejor. Así que se me ocurrió la maravillosa idea de pasar el audio de la conversación pues por una inteligencia artificial que la procesara, y pues así el episodio y la charla tienen aún más coherencia. Esto es lo que hace Adobe Podcast con su herramienta online de Enhance. Este es el original. Bueno, muy bien. Mauro, está variadito el algoritmo, ¿no? El algoritmo está variado. Muy bien. Pues muy contentos de empezar a conversar. Yo no sé si esto va a ser un debate, no tengo ni idea si esto va a ser un debate. Y así queda. Pues muy contentos de empezar a conversar. Yo no sé si esto va a ser un debate, no tengo ni idea si esto va a ser un debate. No me satisface del todo, pero como que para el concepto del episodio funciona. Y bueno, para ser coherente con lo que uno hace con herramientas como ChatGPT, no me voy a quedar solo con lo que me entrega la herramienta. Le voy a meter un compresor. Yo no sé si esto va a ser un debate, no tengo ni idea si esto va a ser un debate. Y como la IA le quitó todo el ambiente, le voy a poner una pequeña reverb. De una conversación que la vida nos trajo y nos plantea. Antes de iniciar... Creo que estamos listos. Episodio 141 comienza aquí, desde el Fixi en Cartagena, una conversación bacanísima con Alejo, Diego y Hans. Incluso en el público había gente muy interesante como el director Harold Trompetero, que también tiene su espacio ahí porque participa, levanta la mano, coge el micrófono, hablando de inteligencia artificial y cine, y los miedos, y los retos, y los futuros posibles. Esto es Gente que hace cine, donde ya sabes, aprendemos de cine conversando aquí, allá y acullá, como dicen en el Fixi. Desde Cartagena, para vos. ¿Qué estábamos haciendo cuando pasó esto? No les voy a preguntar como qué pasó cuando se dieron cuenta de ChatGPT, no necesariamente, pero sí la primera vez que tuvieron alguna experiencia con algo relacionado con inteligencia artificial. ¿Qué pensaron? Yo voy a compartir la mía. Para algo tiene que servir que uno sea el moderador para hacer lo que le haga. Entonces, mi primera experiencia es que yo quería hacer una maestría en educación y tecnologías. Eso fue hace unos 15 años, en la Universidad Pedagógica en Bogotá. Y yo me imaginaba otra cosa, y lo que me pusieron a hacer fue a programar un computador para jugar ajedrez. Lo primero que se le viene a la cabeza a uno es como las 1001 posibilidades para el juego. Y recuerdo que el profesor me dijo: aquí no vamos a hacer algoritmos ni diagramas de flujo, sino que vamos a hacer heurísticas. Programación por heurísticas. Aquí nadie es programador, ¿verdad? Muy bien. Y en esa época, hace 15 años, el man me dijo: lo que pasa es que vamos a enseñarle a pensar al computador. Yo en esa época estoy en la NASA. O sea, este man que me está diciendo en la pedagógica. Y efectivamente, esa fue mi primera experiencia. Obviamente, yo era como el malo de la clase, no tenía ni idea de qué me estaban hablando. Mis compañeros de grupo estudiaban otras cosas, ingenieros, y ellos me ayudaron o me insistieron y me revelaron en qué consistía. Y era: yo puedo escribir un código para que a través de este lenguaje aprenda la máquina. Y efectivamente la máquina no iba a una base de datos,
y buscar la respuesta de acuerdo al movimiento. Además porque también le estamos enseñando a la cámara a entender el ajedrez, a ver las ubicaciones, las coordenadas. Yo me salí de la maestría efectivamente. Yo dije, no puedo con esto. Pero esa fue mi primera experiencia. Y la traigo acá porque una de las conversaciones que tenía creo que con Alejandro antes de arrancar la charla es como nos estamos sorprendiendo muchísimo con qué vamos a hacer con ChatGPT y resulta que la discusión no es ChatGPT, sino que la discusión es que hace rato estamos metidos en este tema. La discusión sobre ChatGPT lo que nos puso es como de frente unos retos que creíamos que a la gente del común o a los ciudadanos de a pie no se nos habían puesto. Lo que hizo probablemente ChatGPT es decirnos, oye, mira, no te habías dado cuenta, estabas caminando muy tranquilo, pero esta es la realidad. Para recapitular, para los que acaban de llegar, Alejandro Ángel es director de un festival que estas cosas ya las había pensado hace rato. El festival se llama Narrar el Futuro. De hecho, no es un festival de cine, es un festival de medios interactivos. ¿Cuántos años lleva el festival? Como 10 años. 10 años. O sea, cuando uno va al festival en Bogotá de Alejandro, pues uno ve, no te sorprendes de hablar de temas como documental expandido, narrativas inmersivas, una cantidad de cosas. Entonces, me imagino que para Alejandro no va a sorprender. Diego Cañizal es un guionista puro de oficio, guionista de una película de ficción boxística, un drama boxístico que se llama El Piedra. Y pues está Hans, que tiene su película acá en el Fixi, que es director. Entonces va a ser muy chévere preguntarle a 3 oficios diferentes. Tú también eres director de documentales y de ficción, pero también trabajas mucho desde la gestión cultural. Entonces, como que ¿para dónde va a ir esta discusión? Es como desde estos 3 oficios que hemos pensado con respecto a la inteligencia artificial, que no, primero que todo no es una pregunta, vuelvo a decir, que nos tengamos que hacer como esto acaba de pasar. Y también son profes, entonces también, porque el reto también en la educación es tenaz, entonces como profesores de cine, esto que nos pone a hablar. ¿Les parece? Por ahí va a ir. La idea es que ustedes también participen en esta conversación. Esto lo estamos grabando, así que probablemente va a ser un podcast. Alejo, ¿dónde estabas? ¿Dónde estaba? Yo quería romper un poco el protocolo de este tipo de espacio donde la tecnología parece ser como la guía. Y es que justamente siempre nos vamos a eso, ¿no? A las coordenadas, a las plataformas, a los programas. Se nos olvida al fin y al cabo que la tecnología no es importante. Es importante lo que los seres humanos hacemos con esa tecnología. Y entonces ahora que hacía la pregunta me venía así como un recuerdo muy tonto que puede que a los que tengan 40 por ahí cerca les llegue, y es que yo siempre he asociado que mi primer contacto con la inteligencia artificial fueron los Tamagotchi. ¿Quiénes usaron Tamagotchi? Un Tamagotchi, el que preguntó, o es muy viejo o es muy joven. Una de dos. No. Los Tamagotchi eran estos pequeños aparatitos que uno llegaba y cargaba y era como un pequeño animalito que uno alimentaba, ¿no? Se cargaba como un llavero. Se colgaba como un llavero y uno lo iba llevando, y entonces uno le iba dando comida y en un momento dado se moría, ¿no? Y había gente que mataba a mil Tamagotchi y era como asesino artificial. Entonces, y pongo este ejemplo un poco llevándolo obviamente a la caricatura o la exageración, porque en este tipo de diálogos lo menos importante realmente son las posibles aplicaciones de este tipo de tecnología, los posibles formatos, las posibles preguntas. Y creo que es más importante ver qué vamos a hacer nosotros con eso. Nosotros creamos Narrar el Futuro, que es el festival que yo organizo hace ya 10 años en Bogotá. Antes habíamos hecho 3 versiones en Barranquilla, o sea, desde el 2011. Estamos cada año preguntándonos un poco cómo carajo se va a narrar el futuro, ¿no? Una pregunta que es como súper pretenciosa, porque de una forma tenemos, por supuesto, la bolita de cristal, y lo que hemos ido es fluyendo con esos cambios justamente. Entonces, mi primera vez con la inteligencia artificial era eso. Era un simple aparatico en el que yo generaba una interacción. Porque lo que yo sí creo que es importante preguntarnos o ahondar un poco en estas tecnologías es cómo estamos interactuando con los contenidos que estamos haciendo hoy, sin importar si es ChatGPT 4, si es Midjourney, si es DALL-E o si es cualquiera de los 1000 formatos. Porque si ustedes nos preguntaran ahorita, recomiéndame un programa que esté funcionando muy bien, y les vamos a decir cada uno un programa, y cuando salgan de la sala ya ese programa va a tener una nueva versión con otras posibilidades. Entonces lo que les dijimos aquí no sirvió para un carajo. En cambio, si nos preguntamos qué podemos llegar a hacer con ese tipo de elementos, es donde aparece una pregunta mucho más poderosa. Por ahora lo dejo ahí con el Tamagotchi. Muy bien. ¿Dónde estabas, Diego? Yo llevaba tiempo leyendo bastantes cosas sobre esta materia, pero curiosamente también llegué a esto. Yo empecé a enterarme en serio con el ajedrez. Y claro, coincido perfectamente en lo que acaba de decir Alejandro, ¿no? El tema, de hecho, a mí que más me inquietaría de esto ni siquiera es
cómo vamos a negociar individualmente desde nuestro trabajo, sino cómo vamos a negociar como sociedad. O más bien lo que preocuparía de verdad es qué van a hacer los Donald Trumps de la vida aprovechando el miedo que tenemos. Por eso me parece tan interesante que estemos en estos espacios y empecemos de verdad a comentar la verdadera gravedad de esto, porque efectivamente para los guionistas en específico la aparición de ChatGPT fue como ha llegado el apocalipsis, ¿no? El día que conté esto por primera vez en clase con mis alumnos, recordaba ese poema de Bertolt Brecht, ¿no? De primero les pasó a los judíos, luego les pasó a los obreros, luego no sé qué, y ahora vienen a por mí y ya es demasiado tarde, ¿no? Llevábamos mucho tiempo oyendo cosas y no nos habían importado porque eran problemas de otro, y de repente apareció en nuestro propio campo y entró un pánico, y luego ocurrió justo lo contrario, que es, lo vimos, lo probamos, no se nos quitó completamente el pánico y nos empezó a entrar la risa, y es como, no, ni lo uno ni lo otro, el futuro va a ser esto. Lo que no sabemos es cómo vamos a negociar, desde dónde vamos a negociar, pero vamos a trabajar con esto. Eso es seguro. No se sabe muy bien a qué plazo, no se sabe muy bien en qué términos, que es, yo creo, lo que vamos a hablar aquí en este rato, pero el futuro ya está aquí y ya llevaba bastante tiempo viniendo y debimos verlo. En realidad, cada vez que hemos estado usando un WhatsApp que nos autocompleta la palabra, estábamos colaborándole a esto. Y si hemos hecho como que no nos dábamos cuenta, lo hemos hecho nosotros adrede, porque ocurrir estaba ocurriendo y lo veíamos. Yo estoy de acuerdo con Diego. Sí, como que a mí me interesa mucho la idea de la ficción que nos hacemos alrededor de la inteligencia artificial. Y también porque, bueno, tengo una amiga como con la que hablaba como de esto, porque se volvió como un tema como muy de cerveza, ¿no? Cerveza y hablar. Y ella como está obsesionada con las películas posapocalípticas. O sea, si es posapocalíptica, ella lo ve. Y obvio, como que yo digamos que la relación que tuve en principio con la inteligencia artificial fue con la película Inteligencia Artificial de Spielberg. O sea, fue como, ahí apareció la palabra, inteligencia artificial. Y ahorita que me preguntaron, en realidad yo hice un ejercicio desde la última vez, o sea, la primera vez en el presente que hablamos de esto, que fue cuando viajé con Rosana, que es mi socia, a Londres, a mostrar un corto, y la gente estaba trabajando mucho con inteligencia artificial, y nos decía, no, estamos haciendo esto con inteligencia artificial, y era, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿No? Un tipo que decía, yo trabajo mucho con inteligencia artificial, y por ejemplo, ya estamos en el punto donde podemos agarrar a Brad Pitt, agarrar todos sus gestos, y podemos hacer una película con Brad Pitt sin que Brad Pitt actúe. Eso me decía este tipo que trabajaba como muy, digamos, estaba trabajando en un videoclip de gorilas y trabajaba con inteligencia artificial. Y yo quedé como impactado, y ahí como que fui a Inteligencia Artificial, la película de Spielberg, o lo que recuerdo, ¿no? Que hace mucho no la veo, pero digamos que a mí lo que me impactó de esa película es la idea de las máquinas pueden sentir, o sea, las máquinas, la inteligencia artificial puede llegar al punto de reproducir el sentimiento humano y puede dejar de ser un robot o una especie de inteligencia que piensa de manera lineal o de manera algorítmica, y puede esta inteligencia, que la pregunta es ¿cómo piensa esta inteligencia? O sea, ¿qué es lo que piensa la inteligencia artificial? ¿Por qué se le llama inteligencia a esa inteligencia artificial y qué ficciones nos podemos armar? Y ahí también siempre pensé en HAL, el personaje de Odisea al Espacio 2001, que también creo que cuando pienso en inteligencia artificial inmediatamente pienso en la ficción que nos armó HAL, que es la idea de la máquina que nos está observando y que en un momento nos va a decir, esa decisión que ustedes están tomando, esa decisión está equivocada, no es lo que le conviene a los seres humanos. La máquina HAL sabe que le conviene más a los seres humanos y los voy a eliminar porque la humanidad ahora soy yo, ahora la humanidad es la máquina. Bueno, así como que me acuerdo yo. Entonces, sí, esas ficciones como que vuelven a ser como, digamos, el miedo un poco. Es como cuando aparece ChatGPT, es como, ¿será que ChatGPT eliminó a los guionistas? O sea, ¿será que ChatGPT eliminó a los ilustradores? No, bueno, digo, porque tú lo decías. Desaparecerás. ¿O será que ChatGPT puede hacer la película que nosotros hicimos? O sea, ¿será que la inteligencia artificial, digo, como que el miedo y la ficción es, como lo veo yo, nos va a reemplazar la inteligencia artificial?
Y bueno, digamos que siempre... Pero es súper capitalista pasamos de la inteligencia artificial nos va a matar a todos y nos va a desaparecer como raza a nos va a quitar el trabajo. Dale, Diego, que ya que vas a desaparecer, sigue hablando, por favor. Habla lo que puedas, ¿no? Ahora que todavía estás. No, efectivamente, lo curioso de todo esto es que como el ser humano narra precisamente para darle sentido a las cosas, ahora que vivimos en un momento de una gran incertidumbre, constantemente estamos buscándole un final a esta película. Y eso significa que casi siempre vamos a estar buscando un final espantoso, porque estamos en un momento de zozobra. Pero la realidad es que todo el rato, todo se está moldando alrededor de cada uno de esos pequeños cambios. Con lo cual, no es como que mañana, como se estaría esperando, HAL adquiere conciencia y nos monta un Terminator. Sino que progresivamente van a ir ocurriendo una serie de cosas que además son completamente impredecibles, no a 25 o 30 años vista, sino posiblemente a 5 años vista. Todo lo que hablemos aquí puede no tener absolutamente ningún sentido, así que creo que mejor no lo grabes para... No, a ver, lo estoy grabando porque yo sé. está bueno. Pero todo tiene que ver con eso. Nosotros estamos intentando relatarnos un futuro porque no tenemos ni idea de por dónde viene. Y eso es lo fascinante y da un cierto vértigo, pero vértigo no es lo mismo que miedo, o no debería serlo. Esa es por lo menos mi opinión. De hecho, tan así es que parte de la representación, porque ya es casi un género, acude a otra historia universal porque no hay esa historia, ¿no? Que es el amor, ¿no? Entonces uno ve Her, Ex Machina, son películas que en su base tienen el amor de ese personaje que está reinventándose, ¿no? Señor Harold Trompetero. Interrumpir ahí, pero es que me llama mucho la atención. Pues yo no tenía ni idea que existía el ChatGPT ni nada. Y como que hay un miedo, el hijo de madre, con esta vaina de la inteligencia artificial. Y como que el raciocinio que yo veo y que pues es una pregunta, a ver ustedes qué opinan, y es que es como un golpe al ego. No es otra cosa que un golpe al ego. Por ejemplo, desde mi perspectiva, yo digo, bueno, el chat ese, alguien lo tiene que alimentar. Y ahí el creativo es el que hace la pregunta, no el que la responde. Entonces yo creo que para lograr un guión único es tener una pregunta única. Para el problema de la creatividad va a la pregunta. ¿Qué pregunto yo para que esto genere algo único? Y si no me gusta lo que me contestó, pues cojo eso como base y lo modifico. Entonces creo que es como cuando llegó el fílmico y pasó el video y la gente decía, no, pero ¿cómo? Eso es un sacrilegio, no sé qué. Y decir, no, pues es herramientas. Y por ejemplo, yo soy feliz. Yo siempre he estado en el set diciendo, puta, ojalá uno no tuviera actores que decirles qué, sino que fueran lo que uno y no le cuestionaran. O que le respondieran lo que uno, con cosas más inteligentes que las que uno tiene para poder hacer mejor el trabajo. Dos extremos, ¿no? Entonces creo que es como más bien el miedo al golpe del ego. No sé ustedes qué opinan en ese sentido. Porque alguien tiene que alimentar. Y en eso que tú decías... de que la inteligencia artificial lo corregía a uno, pues sí, ¿y qué tiene de malo que lo corrijan? ¿Y qué tiene de malo de que me eliminen si estoy haciendo algo malo, siendo súper extremo, ¿no? Viéndolo con juego, obviamente, ¿no? Buenísima esa precisión, porque en particular yo creo que además del ego, hay un tema de creer que nos estamos inventando las cosas, ¿no? Y en 2023, yo le digo a mis estudiantes cuando dicen... yo soy original. Yo le digo, pucha, qué riesgo decir soy original en el 2023 cuando hemos visto todo. O sea, ya existe todo, está ahí. Y lo que la inteligencia artificial lo que está permitiendo es, obviamente a través de sus algoritmos, de sus bases de datos, de esta cantidad ingente de data que manejan, poder acudir a toda la historia universal, ¿no? Yo alguna vez pensaba en ese cuento de Borges, creo que se llama Funes el Memorioso, que era ese personaje que no podía olvidar, ¿no? Pero decía que lo que le faltaba a Funes era que los datos estaban ahí como datos. Y él lo que no podía era casi que identificar al detalle cada uno de esos datos, ¿no? Nosotros todos como cineastas todo el tiempo hemos hecho esto que está haciendo ChatGPT o Midjourney o Dalí. ¿Quién aquí no ha escrito una propuesta para una convocatoria y hay un área que se llama referentes? Y entonces uno va y busca y dice, bueno, quiero que la fotografía sea como esta película que me gusta por esto y quiero que el sonido se parezca a esto, esto y esto. Siempre hemos buscado referentes. Lo que pasa es que ahora la velocidad de la tecnología, por supuesto, nos permite tener todos los referentes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace un poco estos algoritmos, no? Van a toda velocidad en cuestión de milisegundos, recaban toda la información y nos botan algo que se parece, ¿no? Entonces aparece ese concepto de los patrones. Empezamos a narrar por patrones, ¿no? Entonces yo le puedo decir a la inteligencia artificial, mira, hablo de un ejemplo de un proyecto que estoy haciendo. Yo tengo 25,000 fotos de grafitis. Me encanta el arte urbano. Y básicamente me encanta porque no tengo ni idea de pintar.
Entonces, como no sé pintar, me decidí a tomarle fotos de manera casi obsesiva a grafitis por todos los países que voy, a todas las ciudades que voy moviéndome. Entonces yo puedo poner esas 25.000, ese dataset, y decirle, encuentra patrones. Son patrones que probablemente yo no voy a mirar cada foto una a una y no voy a encontrar un patrón, pero la inteligencia artificial encuentra que, por ejemplo, hay muchos, yo qué sé, colores amarillos, me los puedo ubicar en un lado. O hay muchos grafitis que tienen letra, que tienen texto, y me lo va a dejar a otro lado. Hay muchos grafitis que ya por dinámicas ya internas de la geolocalización fueron tomados en París, entonces me los va a ubicar en otro lado. Y me va a empezar a encontrar patrones que yo probablemente, por mi capacidad, obviamente por mi inteligencia reducida, digámoslo entre comillas, no voy a encontrar nunca. Entonces también en cierta medida, para cerrar, lo que creo es que tenemos que acudir a ese concepto que me encanta, creo que es uno de los conceptos que me cambió la vida a mí en el entorno digital, y es ese concepto de un tipo que se llama Kirby Ferguson, que dice, everything is a remix. Todo es un remix. Todo está inventado, y los invito a que busquen un documental como 1 hora, donde él llega y analiza cómo toda la vida, la música, el cine, Star Wars es un mix de una cantidad de películas increíble. Y qué decir de la obra de Tarantino, que ya es más descarado aún en ese tema del uso, de la referencia. Entonces hay que perderle el miedo a eso. Yo creo que también el llamado de este tipo de espacios, y que en el FICSI, en un festival de cine que se supone que tiene esta mirada clásica, deberían haber muchos más espacios de esto donde hablemos de esto, pero donde sobre todo le perdamos el miedo. Dejemos el susto. Dicen aquí en la costa, si tiene miedo, cómprese un perro. Te propongo una pausa pequeña en el episodio para contarte 2 cosas chiquiticas. Si nos has escuchado en otros episodios, sabes que gente que hace cine hace parte de Gente que Productora. Hoy te invito a escuchar otro de los podcasts que hacen parte de nuestra familia podcastera. Es 100%. Gracias por entrar de nuevo a nuestro podcast, un espacio para hablar de las habilidades socioemocionales y del talento. Como me queda tanto tiempo, además tengo yo, Mauricio, una fundación con mis compañeras Cristel y Rocío, con quienes hago 100% el podcast. Pero la Fundación 100% es una organización en la que nos dedicamos a trabajar por el desarrollo socioemocional y divulgar su importancia para nuestra sociedad y la vida de las personas. Si te interesan esos temas, podrás escucharnos allí. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. La segunda cosa que quiero contarte es que este espacio, de la mitad, puede ser tuyo. Si has escuchado otros episodios del podcast, hay una cantidad de empresas que han pautado con nosotros y de esa manera han aportado a la continuidad de nuestro proyecto. Te menciono algunas: Luz Alma Films, la Escuela Nacional de Cine, Vipo Studio, Umaña y Asociados Abogados, la misma Proimágenes y la Comisión Fílmica Colombiana. Si tu productora, proyecto, película o emprendimiento quiere un espacio como este donde hablemos de ti, pues tenemos unos paquetes buenísimos que te van a permitir encontrar visibilidad, posicionamiento y réplica en nuestra audiencia, que es muy muy específica, y pues esto te va a servir. Solo escríbenos a info@gentequehacecine o a nuestro Instagram gentequehacecine. Queremos seguir haciendo más episodios, siendo más sostenibles y llevarte por mucho tiempo más el mejor contenido. Y la ñapa. Un saludo a Marco Antonio Ramírez, él es uno de nuestros mecenas en Patreon o Patreon. Como Marco, hay personas que les gusta nuestro trabajo y nos apoyan mensualmente con $1 o $5. Eso sería como invitarnos a, no sé, a un capuchino o un muy muy buen expreso cada 30 días o a un pedazo de torta así deliciosa, pero cada 30 días. No sabes cuánto nos ayuda ese aporte a la sostenibilidad de esta idea que en este año cumple 5 años de Gente que hace cine. El link a Patreon te lo dejo en la descripción del episodio por si te animas a apoyar nuestro proyecto. Esto fue todo, sigamos con la charla. Tampoco sería una desaparición, por lo menos en este momento, yo creo, del ego, ¿no? El momento Futurama en el que las cosas las escribe el androide XZ34, eso ocurre en la serie en el año 3000. Ahora mismo lo que podría pensarse que va a ocurrir en un plazo relativamente corto es que empiece a haber películas hechas con un cierto porcentaje de inteligencia artificial, incluyendo un cierto porcentaje que pueda ser el 100%. Yo vaticino que ahora mismo no va a ser muy interesante la película que haga una máquina al 100%, pero probablemente entre el 80% y el 20% o algo así se sitúen las películas con un cierto interés, y luego quedará el artesano que hará las películas como antes, y esto se convertirá de alguna manera en un production value, en una herramienta de venta, ¿no? Y quizás los pósters lleven un sello que diga hecho
solamente 20% de inteligencia artificial. Claro, las papitas que dicen 50% de sodio, estaba decir. Nos parecerá, ¿no?, que una película del 20% es una cosa muy natural y una película del 80%, ¿y eso en qué nos cambia? Yo ahora mismo ya hay películas que voy a verlas para ver cómo están los efectos especiales, no porque me interese una película de Marvel las emociones profundas. Cuando esa película la haga 100% la inteligencia artificial, la veré con el mismo interés que tengo ahora, que es para curiosear y decir, mira, que esto ha avanzado mucho o poco y demás. Pero al final las películas que me gustan van a estar entre ese 80% que es, no sé, Denis Villeneuve con sus grandes presupuestos y el 20% de las películas más humanas que seguiremos queriendo ver, creo. Por lo menos por una etapa de transición larga, porque no se nos olvide que el cine es un lenguaje y por lo tanto está consensuado entre el emisor y el receptor. Que no es una cosa que de repente, ¡pum!, viene y cambia y todo el mundo te lo acepta. Acaba de hablar Sans de las herramientas para hacer lip sync, por ejemplo. Yo he visto una que hace que Lucy Liu hable en correcto costeño y sin embargo tú ves ese acting y no te lo crees y no te lo crees en absoluto. ¿Terminará triunfando eso en lugar del doblaje? Pues a lo mejor, o a lo mejor no. A lo mejor nos repugna absolutamente porque no vemos la humanidad y la humanidad nos importaba. Entonces van a ocurrir muchas cosas, pero todas ellas van a depender de cómo avance el tiempo y el público las acepte o no las acepte. Lo que el público no acepte no se va a seguir haciendo, como ha sido desde siempre en el cine. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Diego y además yo sumo que, a ver, no es que no existe, o sea, la originalidad no existe, pero lo que sí existe es el presente. Entonces, cada vez que se haga una película en el 2023, esa película del 2023, del 2024, del 2025, tiene cierta originalidad, ¿sí? Tiene cierta, o sea, no porque el autor esté haciendo algo nuevo con el género, con la forma, sino porque el presente se le va a colar a la película y los cuerpos con los que ese presente está dialogando se le van a colar a la película. Entonces, de cierta forma, por más de que el cine esté todo inventado, al mismo tiempo se está reinventando todo el tiempo. O sea, te pongo el ejemplo de mi película, que es una película chiquitica, que yo diría, bueno, pero ¿qué interés está en hacer una película otra vez sobre una madre y el vínculo de su madre con su hijo? Bueno, pues ¿qué está pasando en Bogotá en el 2023? Y que nos está pasando a nosotros, ¿sí? Digamos que la forma, el arquetipo de la película ya está inventado, pero los cuerpos que están siendo atravesados por esa película no. Esos cuerpos son nuevos. Entonces el cine, yo siento que no va... digamos, el cine, digamos, hecho con gente detrás de cámara, utilizando cámaras digitales, cine digital o fílmico. El fílmico tampoco desapareció. De pronto se empezó a usar mucho menos. De pronto comercialmente no es muy rentable, pero una vez que el digital se tomó, digamos, el mundo de Netflix y el mundo de las series, la gente ahorita, tengo un amigo que hizo una película que se llama Mudos Testigos, toda hecha con material de archivo en fílmico de las primeras películas que se hicieron en Colombia, que justamente se pueden ver porque existe esa tecnología y existe como ese interés ahora de recuperar ese fílmico. Entonces el fílmico, ¿será que murió el fílmico o en realidad lo que hizo fue revivir de una forma increíble en el cine contemporáneo? O sea, lo que está pasando cuando yo estudiaba cine se empezaba a hacer cine sin cámara y se hacía un cine donde se intervenía el fílmico. Y hoy intervenir el fílmico o reconstruir el fílmico es mucho más sencillo. Con la inteligencia artificial lo que se va a poder hacer con fílmico va a ser absolutamente impresionante. A nivel de patrimonio lo que se puede hacer. Entonces es como que la discusión siempre cuando yo estaba en la universidad era la muerte del cine, la muerte del fílmico, y ese era mi debate en la universidad y era el mismo, era como se acabó el fílmico, ahora digital. Entonces los más románticos queríamos en ese momento, yo también quería filmar en 35 y es una gran escuela. O sea, también las tecnologías, siento yo, tienen cada una su especificidad y su enseñanza. Filmar en 35 no es lo mismo que filmar en digital y nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer porque el tiempo es limitado, cómo se expone el material, cómo el grano captura la luz. Nunca lo va a poder de alguna forma, ¿cómo decir? No quiero decir superar, pero es distinto, son tecnologías distintas. Y la inteligencia artificial es un nuevo camino que hará películas de otra forma, distintas. Sin miedo hay que entrarle y también sin miedo a que vamos a perder la humanidad, porque yo sí creo que la inteligencia artificial piensa, pero no piensa como seres humanos sintientes, con órganos, o sea, una cantidad de órganos interconectados produciendo. Quisiera ver esa inteligencia artificial, ¿no? Como un poco la que imaginaba Spielberg, ¿no? Como del niño robot que
sentía ese niño robot que estaba ahí entre un montón de máquinas siendo vapuleado por la humanidad y podía sentir, ¿no? O sea, esa inteligencia artificial que era esa ficción de Spielberg, yo siento que estamos muy lejos de eso, pero no sé. Hablemos de los usos. En la actualidad, en sus trabajos, no se trata solamente de lo creativo, sino también de los procesos de producción. Y en los procesos de producción sí que se están haciendo las grandes productoras y, digamos, la gran industria de cine no va a decir, no, eso de la inteligencia artificial no nos interesa. Si pueden sacar mucho más rápido las cosas, lo van a hacer. Y si la inteligencia artificial ayuda para eso, lo van a hacer. Y probablemente nosotros vamos a estar metidos ahí. Para preparar esta charla llegué a un trailer de una película de 2016 donde el trailer fue hecho con inteligencia artificial. Lo que hizo el trailer fue analizar la data de cuáles eran los momentos más interesantes tanto estética como narrativamente en la película y le dio varias opciones a... No vamos a discutir lo del afiche del Fixi o algo así, pero digamos que hicieron un ejercicio muy similar. No lo vamos a discutir. Sí, o disputámoslo. Pero la siguiente pregunta. Entonces, el cuento fue, esos usos vienen desde hace mucho rato, eso creo que ya nos quedó clarísimo. Pero hablemos de usos en este momento que ustedes estén trabajando o que sepan que los estamos trabajando. Ya dijiste algunos, pero si ustedes también lo tienen. Alguien de acá del público dice, oiga, ya sé, lo estamos utilizando en nuestros procesos de producción, nos está sirviendo de esta manera para hacer planificaciones, para hacer, no sé. ¿Quién quiere participar? Yo les cuento un poquito de cómo ha sido mi proceso. Yo soy de profesión ingeniero electrónico. Entonces, tengo una formación cercana a esa parte ahí. Yo lo que veo, más allá de la disertación válida de si va a reemplazar o no va a reemplazar personas, es una herramienta. Y es una herramienta en que entre más te demores en asimilar que va a llegar, quieras o no quieras, va a llegar, en vez de tener esa resistencia, más bien deberías pensar también, considerar la posibilidad de abrazarla y hacer entonces lo que está por hacer, ¿no? Lo que tú comentabas del dataset es bien importante, porque hoy en día lo que escribe una inteligencia artificial como ChatGPT depende del dataset con el que fue entrenado y con el bias mental de quien entrenó la herramienta. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para que lo que resulte de eso se parezca más a las referencias que nosotros queremos o a las realidades, o que escriba más como nosotros queremos que escriba? Entonces, por ejemplo, obviamente, si tú le pones un montón de guiones de Netflix a una herramienta como ChatGPT, lo que te va a dar resultado es una cosa que se parece mucho a Netflix. Y eso sabemos que resulta y funciona bien. Pero ¿qué sucede si tú cambias el dataset y tú haces un dataset más tuyo? ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, nosotros siempre hablamos de las herramientas que ya están listas, que puedes acceder, como Midjourney, por ejemplo, para generar imágenes. Pero resulta que hay una solución open source que se llama Stable Diffusion. Y Stable Diffusion, si tú tomas, por ejemplo, vamos a imaginar, yo hago un dataset de fotos de Cartagena. Yo como cartagenero, yo sé los lugares que a mí me gustan particularmente. Y yo le hago un dataset especialmente diseñado para que cuando yo genere un prompt en esa herramienta, el resultado se parezca más a lo que yo quiero ver. Entonces no solamente es la calidad del prompt con el que tú le pones, sino que detrás hay un dataset con el que fue entrenado. Y eso está faltando mucho, porque hoy en día, ¿quiénes están entrenando? OpenAI está entrenando estos grandes actores pues, del mercado, pero resulta que la herramienta es open source. O sea, tú puedes descargarla y tú puedes entrenarla tú mismo con un poquito más de estudio y conocimiento, eso sí, pero para poder llegar al resultado que tú quieres. Hay otra cosa también que me gustaría escucharlos, es por ejemplo el uso de la herramienta como también una forma de democratizar los procesos de producción. O sea, a mí me parece muy interesante qué va a suceder esos pequeños productores de contenido cuando empiecen a abrazar la tecnología, qué vamos a ver, porque podemos ver cosas, realmente a mí me parece que vamos a ver cosas mucho más interesantes, porque esas tecnologías antes eran casi exclusivas de las grandes productoras. Entonces hoy en día democratizas las herramientas, las entregas y miras a ver qué va a salir. Entonces a mí me gustaría conocer por la perspectiva en cuanto a eso, la democratización de ese tipo de herramientas tan interesantes. Listo, tengámosla ahí en remojo la pregunta. ¿Alguien más que quisiera compartir usos particulares? A mí me parece un poco que estamos como sorprendidos de algo que ya estamos usando. O sea, el Movie Magic es una inteligencia artificial
O sea, uno escribe el guión y él le hace el desglose directamente, le dice dónde están los actores, todo, ya está el plan de rodaje. Si uno lo sabe utilizar bien, pues está. Y por ejemplo, yo que trabajo con equipos de producción tan complejos, entonces siempre quiero simplificar para poder hacer más. Entonces, por ejemplo, siempre el problema es el foquista. Entonces, manejar una cámara, entonces yo cuando empecé, el cameraman era foquista. Hoy eso es imposible. Encontrar un cameraman que haga foco, eso es como escupirle la cara a alguien. Pero también encuentra uno fotógrafos que dicen, pues para eso existe el autofoco, hermano, maneje el autofoco. No necesitamos un ser humano. Y yo prefiero el autofoco al foquista. Es una cuestión también de gusto. O el zoom. Yo me acuerdo que la gente decía, pero es que usar un zoom es un sacrilegio, es un don. Y yo decía, pero marica, Mar, toda esta infraestructura para usar una vaina que es moviendo una perilla. Y lo mismo el zoom automático. Yo creo que el hombre se ha esforzado durante la existencia para llegar a eso y no nos hemos dado cuenta. Y lo venimos utilizando desde hace mucho tiempo. Me parece que es quitarle el miedo a eso. Y ya para cerrar, vuelvo a lo que había dicho ayer y por eso vine a esta conferencia. Ayer fui a ver la conferencia de Pálpito porque a mí la serie no me gustó, pero me parecía que había una cosa que era única ahí. Y cuando vi a Padrón, y claro, lo que es único ahí es este señor Padrón que dijo, ¿qué pasa si con una cuestión súper cliché se hace real? Te robé el corazón. Entonces yo decía, claro, marica, si uno llega y coge esa premisa que muy pocas personas ha hecho y empieza a buscar alternativas en inteligencia artificial sobre guiones, de pronto salen posibilidades que me gusten más a mí, no digo que sean mejores, sino que me parezcan a mí mejor dentro de las posibilidades de robarse el corazón. Y anoche me vi otra película fantástica que me parece que tiene una cosa maravillosa que se llama Ángel 69 y la premisa es, juepuche, yo decía, esta premisa es unos travestis o unos drags en Medellín que hacen el amor con fantasmas. O sea, eso yo decía, eso al hombre, eso es una genialidad tener esa pregunta. Y si la inteligencia artificial diera la posibilidad de hacer 10 posibilidades de resolver un guión o dar la posibilidad de cuál es la que mejor puede ser, pues ahí el genio no es la inteligencia artificial, sino el señor que se hizo la pregunta de una película sobre drag queens que hacen el amor con fantasmas. Las dos preguntas las dos posiciones nos están llevando hacia el giro de los retos, bien, y de las responsabilidades. Pues no sé si alguno quería responder a la primera o la segunda. Yo creo que de lo que se está hablando aquí, tú has dicho que se podrá trabajar más rápido, pero no necesariamente es mejor. Probablemente con el tiempo la inteligencia artificial cada vez nos sea más útil, pero al final el hecho de que uno pueda escribir 6 guiones al año en lugar de 2 no significa que esos 6 sean mejores que los 2 que hubiera escrito de la otra manera, o que sea mejor que el tipo que escribe un guión cada 10 años y es una obra maestra. Esto es una herramienta y nos debería ayudar, nos debería facilitar el trabajo y eso redundará de alguna manera en democratizarlo, pero al final la buena pregunta y el buen pastoreo de esta herramienta serán los que decidirán qué es bueno y qué es malo. Yo como analista de guiones, por ejemplo, lo comparo mucho con cuando llegó el formato. Al principio había guiones que venían muchos guiones sin formato y muchos con formato, y ahora prácticamente todos se escriben en formato. ¿Son mejores o peores los guiones ahora? Son unos buenos y otros malos, con el formato y sin el formato. Y a esto yo creo que le va a seguir pasando eso durante por lo menos una buena temporada. Otra cosa distinta es, efectivamente, esto va a permitir entrar a mucha gente que no estaba en este entorno. Quizá la escritura no sea el mejor ejemplo, porque la herramienta de la escritura, digamos, ha estado a mano de casi cualquiera todo este tiempo, pero todo en el cine pues se va a facilitar para una gente que posiblemente no tenía los medios. Sí, eso nos conviene a todos, se van a hacer mejores películas. Pues a priori no es nada a lo que debamos tenerle miedo. Siempre pensamos, y ahora está tan de moda además volver, ¿no?, a cuando el crepúsculo de los dioses, ¿no?, cuando llegó la llegada del sonoro y parece como que solamente se hubieran desaparecido esos grandes actores. Esos grandes actores desaparecieron y en su lugar llegaron un montón de actores de Broadway.
Y además aparecieron los sonidistas. Y además hubo un montón más de trabajo porque se hicieron más películas. Esto en principio, aunque nos parezca el apocalipsis porque nos da miedito, creo que va justo a lo contrario. Va a crear nuevos campos y a la misma vez, como ha dicho Hans, va a crear un territorio de los que siguen haciendo lo clásico porque habrá un público que también quiera lo clásico, que probablemente seremos todos unos días queremos lo clásico y otros días querremos ver cómo es la película 100% inteligencia artificial y eso ampliará nuestro mercado. Yo quiero volver a algo que decía, lo que decía Hans hace un rato alrededor del fílmico y las posibilidades. Repiten mucho eso de todos los nuevos medios son en realidad viejos medios, ¿no? O sea, uno ve todos los medios que hay hoy en día que nos los venden como innovadores o como llamativos, como el podcast y similares, y ya tienen un precedente, ¿cierto? Ya tienen algo que se ha hecho de manera previa, similar y que ha funcionado igual. Nosotros el año pasado hicimos varios talleres, uno de podcast con Mauro, uno de inteligencia artificial con Jorge Caballero, uno de transmedia infantil, pero el taller más exitoso, con el perdón de Mauro, el taller más exitoso fue un taller de fotografía análoga. O sea, un montón de jóvenes, de pelados de 20, 25 años que no tenían esa experiencia previa, les parecía llamativo ir y tomar fotografía análoga. Y fue un taller exitosísimo. Y era un taller en el que estaban tomando fotografía de la manera tradicional, haciendo el revelado ahí mismo con el tallerista, con Simón Sánchez y demás. Entonces todos los medios van y vuelven. Y yo creo que abrirnos a eso también nos permite estar más tranquilos. No estar pensando que nos vas a quitar el trabajo, porque ahí entra, y a tu pregunta de la democratización, yo nombré hace un rato y no fue sin proyectar un poco hacia dónde iba a llevar, que yo no sé dibujar, que no, por eso tomo graffiti, porque me gusta. Y claro, a mí me cuesta un montón cuando yo le estoy pidiendo a los animadores que trabajan conmigo en algún proyecto lo que quiero hacer, porque yo no sé dibujar. No le puedo hacer ni siquiera un boceto así, mi hija dibuja mejor que yo. Entonces, ¿qué pasa? Era un enredo. No, yo creo que es algo como un personaje que se mueve así, así. Y él me mandaba un adelanto. Y yo, no, por ahí no es. Pero bueno, esto sí, o sea, era un proceso larguísimo. Yo ahora llego yo solo con una cerveza seguramente, con la tranquilidad, pongo varios prompts, les voy haciendo preguntas en Wall-E. Bueno, sí, estamos hablando de robots por ahí cerca. En DALL-E o en Midjourney pongo preguntas, o me guío también con un amigo que lo usa muy bien. Vamos preguntando cosas hasta que empieza a aparecer algo que se parece un poco a lo que yo quiero. Y ya con eso voy al animador y le digo, mira, algo así, pero métele tu veneno. Porque él es el animador, él es el que sabe de eso. Yo no sé de eso. Yo voy probando la herramienta. Entonces la invitación también es a perder el juego a la herramienta. Le tenemos mucho miedo también a la herramienta. Nos sale una herramienta nueva y, no, yo creo que me va a quitar el trabajo, yo creo que... Y no, realmente la herramienta solo es un punto de partida y por eso van a seguir existiendo los artesanos. Yo creo que es muy poderoso ese concepto del artesano, el que llega igual en los directores. Por ejemplo, si los guionistas van a desaparecer, no lo sé, pero los directores seguro no. Porque los directores lo que tienen es una mirada. Y cierro con un ejercicio muy pequeñito para remarcar ese punto. Hace ya casi 10 años, cuando empezamos el festival, hicimos un experimento que se llamó Guiones Libres. En ese momento el festival giraba alrededor de las licencias libres. Nos interesa mucho la cultura libre, el software libre, las licencias Creative Commons. Y lo que hice fue que le pedí a 5 amigos guionistas que nos dieran guiones. Y nos dieron estos guiones y los pusimos libres en la página del festival. Le dimos a la gente, tienen un mes para hacer un cortometraje con alguno de estos 5 guiones. Y hay una cámara GoPro, lo que sea de premio. Recibimos, 50 cortometrajes. Hubo un guión especial de un gran amigo y productor que trabajamos juntos, de Cristian Media, que gustó mucho. Se llamaba Instrucciones para Volar. Llegaron como 15 cortometrajes de ese mismo guión. Y era increíble cómo el guión que él escribió, donde había un par de niños que quieren aprender a volar y no sé cuál, uno mantuvo los 2 niños. Otro lo volvió un niño solitario que hablaba con su mejor amigo invisible. Otro lo volvió una chica y una marioneta. ¿De quién es eso? Del director que lee un guión e interpreta. Eso no lo va a hacer ChatGPT en la vida. Sí, yo estuve... Cuando empecé también a pensar como inteligencia artificial, tuve un profe en la maestría que armó un post sobre la inteligencia artificial y la lectura. Y decía una cosa que me pareció muy genial, que es que la inteligencia artificial no puede leer. La inteligencia artificial te agarra referencias, ¿no? Y te las mezcla, pero no lee. Entonces, en un punto decía, bueno, en el futuro quizás la inteligencia artificial sean mejores poetas que lo que puede llegar a ser un ser humano, porque bueno, las capacidades de combinación que pueden hacer pueden ser millones, pero ¿quién va a leer eso? Los humanos, ¿no? Y los humanos, y como también justamente las películas que se están haciendo hoy en día como más dentro del panorama experimental, tienen que ver con leer imágenes que ya existen, con cómo
le preguntamos a las imágenes, también como en el sentido de inteligencia artificial, pero literales, preguntas que uno le hace a las imágenes mientras están las imágenes pasando frente a uno y cómo esas preguntas abren las imágenes. Y eso es lectura, ¿sí? Y la lectura, evidentemente, muy difícil o sea, como la capacidad de leer es muy humana, ¿no? Es una cosa como que sucede entre el cerebro, el órgano, el corazón, el cuerpo, la mente. Entonces, por ese lado, yo siento que hay que estar muy a favor de la inteligencia artificial. Hay que estar muy a favor de que esto es una técnica con prompts y con preguntas y está. Y lo otro que quería decir, se me acaba de olvidar. Pregunta a ChatGPT. Pregunta a ChatGPT. No, pero mientras regresa la memoria al tema de la democratización y creo que con eso... Sí, es que quería responder así como a mí, digamos, si en Bogotá yo pudiera usar inteligencia artificial para encontrar locaciones, tipo me meto a Comisión Fílmica, estaba buscando un hospital, no sé, necesito un hospital, me aparecen 2. Si hubiera como una base de datos y si existiera como una tecnología de inteligencia artificial donde yo necesito esta locación con estos y empezar a mostrarme como lugares o posibles lugares donde yo podría mezclar, ¿no? No, mira, este pasillo con esta sala, esta gente te permite usar estos permisos, ¿sí? O sea, para producir de movida que es muy necesario y para nosotros en Bogotá, en Colombia... O sea, que yo quisiera, no sé, quiero filmar acá en Cartagena, se me ocurrió una idea y es como, bueno, ¿cuáles son mis posibilidades de producción con estas 3 preguntas que le hago a la inteligencia artificial de producción y que me las saque? Muy Magic es una herramienta maravillosa para hacer cine, para hacer asistencia y dirección. O sea que yo estoy demasiado a favor de que de usar la inteligencia artificial como técnica. Sí creo que el cuerpo nunca va a ser reemplazado por la máquina. O sea, Clarísimo. Bueno, muy bien. Quiero para cerrar hacerlos partícipes de nuevo de la charla y quiero que piensen esto un segundito porque la idea es como que haya participaciones muy muy cortas. Ojalá que fuesen de una frase incluyéndonos a nosotros. El principal reto que en este momento se les viene a cada uno de ustedes a la cabeza. Y aquí no quisiera que se nos fuera la charla sin hablar, porque el tema de la democratización creo que no lo podemos tirar a la caneca. O sea, hay una cantidad de personas que pueden encontrar su voz o encontrar caminos para encontrar su voz más rápido o con otras ayudas que no va a encontrar en otro lado, ¿no? Es como cuando salieron, ¿se acuerdan los blogs? Que es como, pude escribir mi poema o mi capítulo, lo que sea, y alguien lo leyó, alguien que no conozco lo leyó. O, por ejemplo, el único programa de cine que hay en Caracol es a las 5 de la mañana los domingos. Y es para anunciar qué películas hay en cartelera, una cosa que uno puede averiguar por Google. Pero pregúntenle qué radio del país quisiera un programa de 1 hora con gente que hace cine. O sea, ¿me hubieran dado eso? Probablemente no. Eso se dio gracias a la democratización que planteó el escenario de lo digital y de internet. Probablemente lo que tú estás hablando es eso. Pero también eso nos ofrece unos panoramas de retos. Arranco yo con los retos y a mí me parece el reto de las brechas. Cada vez la brecha digital, la brecha de quién tiene o no acceso a mí me parece que es un reto grandísimo. Bien, o sea, la diferencia entre un niño en una escuela que le mandan a hacer un ensayo versus el estudiante con todas las capacidades que le pregunta a ChatGPT que se lo hace, por ejemplo. Pero también para el cine, para que no nos salgamos de ahí. Rápidamente piensen cuál creen que es el reto con el cual ustedes se están enfrentando y al cual van a salir a buscar. Bien, y aprovecho que estamos de varios países, de varios oficios. Veo acá un storyteller. Me gustaría saber qué piensas tú de eso también como creador. Entonces, no sé, arranquemos contigo. Corticos para que podamos tener participación de la mayor cantidad de personas. Mi reto es el sesgo. Porque si tú entras a Dalí o a Midjourney y pones beso de pareja, te sale una chica rubia y un chico guapísimo y no hay afros representados, ni latinos, ni de ningún color, ¿no? Eso es el reto número 1. Y luego estoy haciendo un guión erótico y tenía que llenar 3 páginas malditas para una convocatoria y no podía. Yo decía, bueno, venga, ChatGPT, claro, sexo, erotismo, pubi, nada, no puedes poner nada de eso porque ChatGPT te dice que no. Entonces, es muy puritana la inteligencia. Ese creo que es otro reto. Cuando hablamos de estos temas, a mí me da como mucho sentido que realmente todo el sentido del drama humano es en cómo nos relacionamos con las cosas.
Y para mí esto me lleva mucho a la película Her, ¿sí? Entonces, ver cómo nosotros como humanos vamos a tener esa capacidad de acoplarnos al nivel de evolución y a esas velocidades tan rápidas que puede tener la inteligencia artificial. Que incluso en partes de la película la inteligencia trataba de experimentar sentimientos. Trató incluso de tener un cuerpo para tener relaciones sexuales con él. Entonces, para mí, la manera en que podamos nosotros como humanos relacionarnos a esa evolución que sin duda va a ocurrir es el reto, ¿no? ¿Cómo hacemos para integrar? Porque es una realidad. Desde la revolución industrial, de la aparición del computador, todas las tecnologías han llegado para posicionarse, para brindar, por así decirlo, más comodidad a nuestra constante incertidumbre, como dijo un amigo. Entonces, al final del día, la tarea es cómo me relaciono con ese nivel de evolución que ya existe, que va a llegar y que va a estar a un nivel mucho más alto. No es menor el oficio de Theodore, ¿no? El personaje. Escribía cartas. Ah, sí, correcto. O sea, el personaje de Her, un personaje que está hablando en un futuro, que tiene una inteligencia artificial que le habla a su oído literalmente, lo que hace es que escribe cartas a mano. Y en una de las escenas va saliendo de la oficina y el vigilante o alguien así le dice, ¿cómo hiciste que rimara Penélope tantas veces? Y él le dice, son solo cartas. Está contando historias, él cuenta historias, punto. O sea, son solo cartas, dice él. No necesita tener toda la inteligencia artificial del mundo. Esas las hace él, no las hace la inteligencia artificial. Es él y su filia, su fobia, su sentir, su cuerpo. Su cuerpo ahí pues expuesto, de hecho, en su creación, ¿no? 2 reticos más. ¿Quién más? Pasemos micrófono. Queremos escuchar sus voces. Gracias. Mi nombre es Juan David Cárdenas. Yo creo que es clave pensar, tú hablabas ahorita de que tememos demasiado las nuevas tecnologías, yo creo que también las respetamos demasiado. Y yo creo que la clave sería saber hackearlas y cómo encontrar una poética del hackeo. Tú hablabas ahorita del puritanismo del dispositivo, cómo lograr hackear ese dispositivo puritano, racista. Incluso el sistema de producción de ChatGPT depende de los etiquetadores que supone la tercerización a nivel del sur global del trabajo. Es decir, es toda una infraestructura que es hackeable. Cómo encontrar una poética del hackeo del dispositivo. Tú ahorita hablabas de Jorge Caballero, un ejemplo maravilloso es Dora Sena, ese cortico de 6 minutos hecho con voz diseñada a través de inteligencia artificial, que es llevada al delirio y que hace que se vuelva una comedia hilarante, donde la misma inteligencia artificial termina, digamos, expuesta en su propia potencia de delirio, no sé. Entonces yo creo que la pregunta sería por el hackeo, las potencias poéticas del hackeo. Bueno, Jorge está haciendo ahora mismo un curso de inteligencia artificial, cine y algoritmos, y están investigando muchísimo. Si ustedes buscan el perfil de él o seguramente en la página de Gusano, salen unos videos que hicieron hace poco con Stable Diffusion justamente, animación y discursos. Entonces discursos de aquí del padre Rose, los discursos creo que de Mandela, son como 4 o 5 discursos, son los discursos con una imagen animada hecha con Stable Diffusion. No sabemos animar, pues podemos por lo menos hacer, y esto es un ejercicio, obviamente no le va a quitar el trabajo al animador, es un ejercicio creativo en donde él está probando la máquina. Diego Mateus, creo que tal vez lo que a uno le genera como un poco de miedo es justamente el llamarlo inteligencia artificial, ¿no? Como que eso es sobre todo cuando no nos sentimos tan inteligentes. Entonces uno dice, Dios mío, aquí, ¿qué pasa? Entonces es como algo muy post-apocalíptico, tal vez el pensar que ahí se va a acabar el mundo. Pero tú que estás en el medio, el chico español, creo que dijo algo muy claro y finalmente el que decide si eso tiene validez o no es el mismo público. Finalmente, han existido muchas tecnologías que se han quedado en el camino, que pareciera, recuerdo cuando hablabas del Tamagotchi, que la gente saltaba o saltábamos todos diciendo no va a haber más gatos, no va a haber más perros. Después la inteligencia artificial pues se ha usado. Yo siento que, por ejemplo, Ricardo Arjona, toda su música ha sido inteligencia artificial. Y tampoco pegó. Y tampoco pegó. Entonces siento que finalmente tiene que ver como con la palabra. El concepto de inteligencia. Si se llamara de otra manera, entonces no lo veríamos como con tanto recelo. Y finalmente es una herramienta que otra cosa es que si bien usada puede hacer cosas maravillosas, lo que decía Harold, tú haces una mala pregunta y tienes un bodrio de película. Entonces ahí creo que el miedo, lo que uno tiene que aprender tal vez es cómo saber manipular la máquina o cómo saberlo manipular para el beneficio de uno. Pues creo que con esto vamos cerrando. Muy agradecidos que ustedes hayan sacado un espacio esta tarde
en la cual podrían estar en una playa para que hablemos de esto. Muchas gracias, Alejo. Larga vida a ese festival de narrar el futuro, porque creo que ahí nos podemos encontrar para continuar la conversación. Diego, pues nada, que sigas escribiendo muy buenas historias y dando clase. Y pues, Hans, ¿cómo va la peli? Por favor, aprovechemos. Nuestra película se llama Cristina. Ella es la actriz, la protagonista. Y nada, la película un poco narra el vínculo entre Rosana, su hijo, que es un niño afro y que después se volvió mi hijo también. Pues es una película que me emociona mucho, nada más hablar de eso ya me emociona. Y es un poco sobre lo complicado que puede llegar a ser madre soltera, queriendo como que el niño tenga una familia y al mismo tiempo como que el vínculo de cierta forma se puede poner en peligro por el solo hecho de que eso, sí, como de cuidar, es como cuidar un vínculo, al mismo tiempo puede igual generar un cierto peligro con ese vínculo, ¿no? Entonces lo reinvito a que la vean. Bueno, duramos muchísimo tiempo haciéndola así con inteligencia artificial, quizás nos hubiéramos demorado. Pero nada, los invito a que vayan. Y si no la pueden ver acá, también que vayan a salas, que la vamos a estrenar la última semana de abril. En salas y también va a estar por el país, entonces vayan y la vean. Estuve súper tentado a preguntarle a ChatGPT por el cuestionario de preguntas, pero seguro que hubieran sido muy aburridas y no los hubiera incluido a ustedes. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a la ENAC por la invitación a moderar este panel, oficialmente el primer panel que hacemos en el Festival de Cine de Cartagena, ojalá el primero de muchos. De hecho, si llegaste hasta aquí, el siguiente episodio, el que le sigue a este, es también grabado en el FICSI sobre diseño de producción con unos y unas cracks tremendas del oficio dentro del departamento de arte. Si te antojas, allá te espero. Porfa, si tu plataforma lo permite, califica este episodio para que así podamos llegar a más personas. Recomiéndanos también a personas que quieras escuchar en nuestro podcast o simplemente escríbenos, no nos dejes solos, porfa. Nuestro correo es info@gentequehacecine.com o nos envías un mensaje directo a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como Gente que Hace Cine. La música del cabezote principal es de Diego González, la producción ejecutiva es de Lemetre y Gente que Productora, la asistencia de producción es de Nicolás Segura. Yo soy Mauro, ¿qué tal si nos seguimos escuchando? Chau, chau.